Bueno, buenas tardes a todas y todos. Disculpen un poquito de retraso, pero siempre la tecnología pues pone sus complicaciones, pero bueno, ya las superamos afortunadamente. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Hoy vamos a hablar del Alzheimer sin tabú. Septiembre es el mes del Alzheimer y pues, ¿qué significa septiembre? Es el mes del Alzheimer. Significa que es el mes que nosotros recordamos que es una enfermedad que padece el 50 al 70% de las personas con demencia y entonces es la oportunidad también para hablar sin tabú. Y hoy tenemos pues 3 invitadas muy importantes que son expertas y pues aprovechamos y vamos a hablar realmente sin tabú. Entonces, en primer lugar, le voy a dar la bienvenida a María Lucía Zamudio. Ella es médica, geriatra, lleva 8 años acompañando a las personas a vivir con demencia. Ella quiere contribuir, se dedica a contribuir a que las personas mayores tengan una vida digna, que estén acompañados integralmente, también por parte de sus familias. Ella tiene formación en cuidados paliativos y planificación compartida del cuidado. Entonces, adelante, María Lucía. Buenas tardes a todos. Gracias, Marcela, y gracias a HealthBridge por la invitación y por la oportunidad de hablar de un tema tan importante, así como lo plantean, y es sin tabú. Creo que el Alzheimer, al igual que un grupo de enfermedades o de condiciones de salud, me gusta a mí decirlo más, es una condición de salud cada vez más frecuente que ocasiona en las personas que la presentan una incapacidad o un deterioro de su funcionalidad y de su capacidad para decidir progresiva en el tiempo. Antes de nuestra pandemia de COVID, ya la OMS la veía como una pandemia del siglo XXI, porque es una enfermedad asociada con la edad. Antes, el mundo o las personas en el mundo vivían hasta con el envejecimiento poblacional, que es una realidad inevitable, que de por sí también genera mucho tabú. El envejecimiento, la vejez y la muerte, y la genera mucho tabú de nuestra sociedad. Tapar el sol con una mano de una realidad que es totalmente inevitable. Es una condición de salud que afecta a todos los que están alrededor. Y aquí, para hablar sin tabú, me gustaría empezar a poner sobre la mesa un tema que es fundamental y que además genera mucho miedo y mucha angustia en el resto de las personas que se enfrentan a estas. Y es que esta es una enfermedad que definitivamente la vamos a heredar, o que es normal que la pérdida de memoria y los cambios con la edad sean parte del envejecimiento. Entonces, ese es el primer tabú que ya después lo iremos a hablar con más detalle, pero quiero romper. No es normal que con los años vayamos perdiendo algunas habilidades mentales, si bien si perdemos algunas, no ninguna de estas pérdidas Hay una situación técnica de tu conectividad que se te escuchó desafortunadamente pues bastante interrumpido, pues también ofrezco disculpas por eso. Vamos a tratar que en la ronda de preguntas a lo mejor ya tengas una mejor conectividad y podamos aprovechar mejor tu contribución. Bueno, dicho esto, le doy la palabra, que espero que tengas buena conexión, a Regina Altena,
Ella es originaria de Alemania, donde se graduó en enfermería y cursa estudios de medicina, donde cursó estudios de medicina y filosofía. Actualmente estudia la maestría en Administración y Emprendimiento Social de la Universidad Hort de México. Desde 1980 vive en América Latina, ha logrado posicionar el tema de la enfermedad del Alzheimer en la opinión pública a través de numerosos eventos, y desde hace 8 años conduce un programa radial en el tema de salud mental. Ella es socia fundadora del Centro Mexicano de Alzheimer, que también llevan un modelo de atención muy interesante frente al Alzheimer, del cual obviamente nos contará. Bueno, bienvenida, Regina. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Muy Sí. buenas tardes tengan todos ustedes. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer. Muchas gracias por la presentación, Marcela. Un saludo a mis compañeras aquí del panel. Las demencias, fíjense que son un problema de salud pública. Aquí en México, donde estamos incluso diciendo que es la otra pandemia. Una pandemia que tiene 1.8 millones de familias afectadas hoy en México. Esta cifra crecerá a casi 4 millones en menos de 30 años para el 2050. Como ya dijo María Lucía, siendo la enfermedad de Alzheimer la forma más frecuente, seguida por demencia vascular, mixta, frontotemporal, cuerpos de Lewy, etc. Hay más de 40 formas, menos la mal llamada demencia senil. Y allí llegamos a nuestro primer tabú y a esta falta de información con la cual nos estamos confrontando todos los días. Estamos normalizando los olvidos, decimos, es normal que al señor se le olvidan las cosas porque ya es grande. Normalizamos, nada más ubicamos un solo síntoma cuando hay muchos más síntomas relacionados con el Alzheimer. La pérdida o las afectaciones en la memoria nada más son en la memoria de corto plazo, más no en la memoria de largo plazo. Luego, aunado a desorientación en tiempo, espacio y persona, aunado a problemas de lenguaje. Luego también hay afectaciones en las actividades, tanto instrumentales como básicas de la vida diaria. Estamos hablando de pérdida de juicio y falta de razonamiento lógico y de cambios en la conducta y en la personalidad. Todo este conjunto impacta no solamente en la persona mayor, sino también en toda la familia. Por eso lo hace tan complejo y por eso decimos que lo llamamos como COCOA, hay que conocer, comprender y aceptar la enfermedad. Y el otro mito muy fuerte con el cual nos enfrentamos es, aunado a la demencia senil, que no hay nada que hacer. Entonces, si bien las demencias hasta el momento son incurables, no son incuidables. ¿Eso qué quiere decir? Hay tratamiento. En Centro Mexicano Alzheimer estamos ofreciendo el tratamiento no farmacológico, un modelo traído de Alemania, adaptado al contexto de América Latina, no solamente en la traducción, sino también en el contexto, que se llama MAKS, M-A-K-S, por sus siglas en alemán, que quiere decir la estimulación motora de actividades de la vida diaria, cognitiva y social. Entonces, este conjunto tiene que ver justamente con que podemos hacer estimulando permanentemente a esta persona. Parte de este tratamiento no farmacológico es la música. Lo penúltimo que se pierde es la música. Lo último es el afecto. Puede ser que la persona ya no sepa que eres la hija, la esposa o la hermana, pero sabe perfectamente si la quieres y no. Entonces, por eso hay que hacer mucha apapachoterapia. Y la música, hemos estado lanzando en este mes de septiembre la mariachi terapia, el mariachi del recuerdo. Vamos a invitarlos a que lo escuchen, por favor.
Mucha emoción porque nos recuerda lo que somos mexicanos. Esas canciones nunca se olvidan, porque hay muchas, pero no como las canciones viejitas. Y vamos a conocer otro ejemplo de doña Leonor. Ella es originaria de una parte de la Ciudad de México y muy ligada a lo que son los mariachis. Vamos a invitarlos a escuchar el siguiente video muy corto. Adelante, por favor. Aunque la vida me cueste llorona, llorona, no dejaré de querer. ¿Qué le recuerda, señor? Muchas cosas, señor, cuando era yo joven. Ahora ya tengo 90 años. ¿Y qué es lo que más bonito que se acuerda de eso? Pues todo, allá en el pueblo, que pues ir a las fiestas del pueblo y ir a la iglesia. Y lo más importante para nosotros era ir a la iglesia, darle gracias a Dios que ya teníamos otro año más de vida. Muchas gracias por la ayuda en la producción de los videos. Como se dan cuenta, son momentos muy especiales que sí nos evocan no solamente estas memorias que tenemos de antes, sino también las emociones que vienen inherentes a estas memorias. Entonces, la estimulación permanente no farmacológica comprobadamente hace más lento el progreso de la enfermedad. Estamos hablando de 3 etapas, 1, 2, 3, leve, moderado, grave. Invariablemente va a venir la última, que es la postración. La calidad de vida depende en qué momento llega y cómo podemos hacer más lento este progreso. Centro Mexicano Alzheimer ha estado empezando desde el primer día de la pandemia hasta hoy de desafiar otro mito. Y es el mito que las personas mayores no podemos con la tecnología, aunque hemos tenido hoy algunos problemitas chiquitos, pero sí podemos. Y tan podemos que hemos estado impartiendo 7,000 sesiones desde el inicio hasta la fecha, donde las personas mayores no solamente comprobadamente hacen más lento el progreso, sino también la calidad de la familia es mucho mejor. Hay una mayor convivencia intergeneracional. Los nietos en la tarde conectan a los abuelos porque estamos trabajando en 2 turnos, tanto matutino como vespertino. Y podemos invitar por lo tanto, a todos quienes tengan alguna persona mayor en su casa, que por favor se conecten a actividades estructuradas y actividades de terapia, porque estamos aplicando una serie de pruebas neuropsicológicas y de funcionamiento y cognitivo cada medio año, y nos ha dado no solamente de que se mantengan en el mismo nivel, sino incluso que mejoren en algunos puntos de una medición a otra, lo cual nos da muchísimo gusto porque sí contribuimos a que haya mayor calidad de vida. Hasta aquí lo voy a dejar en este momento, Marcela, y seguimos con las rondas en un momento más. Bueno, bien, muchísimas gracias y gracias por esos videos que siempre le tocan a uno las vibras, ¿no? Bueno, Claudia Barón de Franco es nuestra siguiente panelista. Ella es fundadora y presidente de la Fundación Acción Familiar Alzheimer de Colombia, FACOL. Es una entidad de beneficio social sin ánimo de lucro, fundada desde el
Uno, en Bogotá, Colombia, es conferencista en medios académicos, gubernamentales y comunitarios. Ha escrito varios folletos sobre la enfermedad del Alzheimer, los cuidadores y la atención de la persona con Alzheimer, y ha sido coautora en los libros Cuidar a la persona con Alzheimer, una experiencia humana, Nuestra experiencia familiar con el Alzheimer y Me cuido con conciencia, te cuido con amor. Bueno, adelante, Claudia, que nos presentará también un contexto antes de empezar a la ronda de preguntas. Marcela, muchas gracias por tu intermedio a esta invitación especial que nos hace HealthPage y que me une a dos panelistas tan interesantes y tan importantes como María Lucía y Regina, con la que tuve hace un momentico una oportunidad de compartir también un espacio muy interesante con ella. Yo querría pues reforzar, porque ya sí que veo que ya pues han profundizado en algunas de las cosas que yo tenía en mente también, pero que me parece importante volverlas a traer a colación. Y una es el tabú que existe respecto a que es normal que con el envejecimiento uno pierda la edad, pierda la memoria, perdón. Esa sería uno de los tabús que todavía existen. Otro también que existe en que muchas de los cambios de la persona mayor relacionados con su personalidad, con su comportamiento, el que se vuelva apático, el hecho que baje sus niveles de interacción social y demás, también deben ser reevaluados y no considerados como una parte normal del envejecimiento. También yo creo que un tabú importante que existe es el de relacionar la enfermedad de Alzheimer con locura. Yo creo que eso es parte de los tabús que tenemos que quitar. La enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad psiquiátrica y una persona que tiene una demencia como la enfermedad de Alzheimer no es una persona que está loca. Otra parte que me parece muy importante es el hecho y el tabú que existe realmente que las personas en etapas iniciales, incluso moderadas de la enfermedad de Alzheimer, las personas con Alzheimer no puedan ser participativas e incluidas socialmente, con lo que pueden aportar desde sus conocimientos, desde su destreza, desde sus habilidades, desde su historia de vida. Entonces, me parece que relegar a las personas por el hecho de tener una enfermedad de Alzheimer, me parece que ya es un estigma que tenemos, con el que tenemos que acabar y con el que tenemos que mirar que la persona con Alzheimer es una persona con todavía que conserva muchas potencialidades que pueden ser fortalecidas y promovidas y no convertir a la persona en la enfermedad. Yo creo que otro tabú que también tenemos que reevaluar es el que hace referencia a trabajar en prevención. Yo creo que normalmente decimos no hay nada que hacer, la enfermedad como es incurable, pero bien lo dijo Regina, es incurable, pero es también tratable y manejable. Y una de las pautas que dije yo creo que en el mundo entero y que nos debe regir nuestro país es trabajar precisamente en prevención, en aminorar los factores de riesgos para no llevar pues a que esta situación se acentúe. Y lo otro que existe, pues yo creo que de alguna manera también se encasillaría en un tabú, es el hecho de no considerar o no incluir a problemas como el que existe en la parte de salud mental y sobre todo en los problemas de las demencias en las políticas públicas, la importancia de crear unos planes nacionales de demencia. Y sobre todo también la importancia de que se considere que si bien es necesario que la familia forme parte de este cuidado y así lo están haciendo, no sean realmente los únicos, sino que tengan unas verdaderas redes de apoyo, una red de apoyo suficientemente amplias, suficientemente fortalecidas para que puedan llevarse a cuidar de ellos mismos para cuidar mejor. Yo creo que con esto aminoraría muchos de los problemas también de salud mental, de salud física, inclusive de problemas cognitivos que se están desarrollando en los cuidadores precisamente porque les toca vivir esta situación no solamente en medio de desconocimiento, sino también en medio de soledad y abandono. Bueno, muchas gracias, Claudia. Sí, es interesante, ¿no? No asociar el Alzheimer con locura, ¿no? Y pues la importancia de trabajar en prevención desde unas buenas políticas de salud mental, ¿no? Enfocadas en demencia en el contexto colombiano. Bueno, vamos a una ronda de preguntas. Espero que María Lucía tenga la oportunidad también como de reforzar los mensajes iniciales, pues que difícilmente fueron asimilados por el tema de tecnología, pero como dice Regina, los sobrepasamos y bueno, aquí estamos. Bueno, Regina, ¿por qué nos causa tanto miedo hablar del Alzheimer?
Yo creo que no estamos preparados todavía. Nos causa este miedo porque no queremos llegar a esta última etapa en la vida, ¿no? Como que tuviésemos una opción de saltarnos de la vejez. Pero pues no es así, y mientras que el mito sigue siendo que todo tiene que ser joven, fresco, productivo, pues no queremos ver esta última parte. Y en las encuestas ha salido, sí hay encuestas de que la gente le tiene más miedo al Alzheimer que al cáncer, por ejemplo, ¿no? Y hoy aquí en México, desconozco las cifras de Colombia, pero ahorita mis compañeras seguramente abundarían en esto. En México hay 3 veces más personas con demencia que con cáncer, sin que esto se traduzca realmente en una conciencia. Y pues este miedo tan inherente, este tabú tan fuerte que no queremos ver. Afortunadamente, y antes era así porque, por ejemplo, en México la esperanza de vida en 1970 era de 59.9 años, imagínense. Entonces no llegábamos a ser viejos, ¿no? Y por lo tanto tampoco habían demencias, porque la demencia, el único factor cierto de riesgo hoy día es la edad. A mayor edad, mayor probabilidad que una persona puede tener algún tipo de demencia. Aquí la prevalencia entre los 60 y 70 años es alrededor de un 7%, pero arriba de 85 años ya es un 40%. Y con los avances de la medicina y una mayor esperanza de vida, pues llegamos a esta última etapa también con enfermedades, a lo cual nos tenemos que enfrentar, nos tenemos que preparar y no tenemos que tomarlo ni como persona, ni como familia, como un desenlace fatal. Estábamos con muchas actividades, como también las compañías la semana pasada, en la Semana del Alzheimer, y entre ellos estaba un panel con voces desde la sociedad, donde una cuidadora que lleva años cuidando a su mamá decía, pues muchos tenemos lentes, pero no por eso nos vamos a tirar de drama y llorar todo el tiempo porque tenemos lentes, ¿no? Entonces, en el momento que tengamos este diagnóstico de demencia, yo creo que es muy importante de poder sacarnos de que este es drama, ¿no? Que los próximos años vamos a estar porque hay formas de acompañar y de estar bien y de tener una buena calidad de vida, tanto para la persona enferma como para la enfermedad. Gracias, Regina. Claro, el mensaje es entre más información conozcamos, pues menos miedo va a tener la sociedad, ¿no? Y entre más prevención y diagnósticos a tiempo, pues vamos a estar mejor preparados. Claudia, ¿qué actividades prácticas se han llevado a cabo desde AFACOL y que han mostrado desde esos 20 años, casi 21 años de experiencia, que han mostrado resultados positivos, tanto para los cuidadores, familias y la persona que atraviesa un Alzheimer? Sí, yo creo que lo importante de las actividades, y cuando Regina nos hacía mención de la música, yo creo que lo más importante es que las actividades sean unas actividades significativas. Yo traería a colación unos apartes de un libro de la Fundación Matías, que trabaja mucho en España, la parte de las actividades significativas, y hace referencia a que dice, parte de la naturaleza humana la constituye la búsqueda de una actividad con sentido que pueda dar estructura a la vida y significado a las personas, que permita tener experiencias placenteras que promuevan el bienestar y la salud. Y yo creo que en ese orden de ideas, precisamente el tratar de vincular a las personas en etapas iniciales y moderadas de la enfermedad en algunos tipos de actividades, de las cuales mencionaré algunas que hemos tenido pues, en la Fundación, es precisamente estimular esa recuperación de recuerdos significativos de la propia historia de vida, rememorando episodios de la historia personal, que tengan un gran potencial emotivo, que lo vemos ahorita, por ejemplo, en la persona que estaba de 90 años cantando a lujo de detalles y evocando parte emocional hasta el punto de llorar porque las emociones afloran, ¿sí? Y que provoquen realmente sentimientos positivos y que nos consigan sobre todo sentimientos de validación.
A mí me parece que eso es clave en las personas con Alzheimer, o sea, no es hacer actividades por hacer. Yo creo que eso es una de las preocupaciones a veces inmediatas de pronto nosotros hasta como familia. Hay que ponerlo a hacer sudoku, hay que ponerlo a hacer crucigramas, hay que ponerlo a hacer, pero no es hacer por hacer. Precisamente lo que necesitamos es promover y facilitar la participación activa de las personas, ya que esas actividades las consideren como algo propio, como algo que tenga sentido de su historia de vida. Nosotros en ese sentido pues hemos trabajado varias cosas, una que tiene que ver tal vez con la parte musical, lo que mencionamos ahorita con Regina, lo que mencionó Regina, lo que estuvimos conversando hace rato, lo que representa esa memoria musical que permanece conservada por tantos años y que lo que debemos hacer precisamente cuando estamos en el interés de acompañar de una forma efectiva, asertiva y afectiva a una persona con Alzheimer es precisamente valorar y promover todas eso que se conserva y no estar en el día a día en lo que tiene perdido. Y yo creo que si algo se conserva es esa riqueza de esa memoria musical. De alguna manera la memoria musical se convierte como una llave donde uno abre un baúl donde están todos esos recuerdos vívidos que sí que afloran cuando se da la posibilidad de que salgan a flote, como lo hizo Regina en su intervención, en su acompañamiento con los mariachis, y que nosotros logramos verlo también en una serenata musical que hicimos el 21 de septiembre, donde pueden no saber qué día es, pueden no saber qué hora es, pueden no saber en qué año se encuentran, probablemente no me recuerden mi nombre, pero apenas hay una activación a través de una melodía, de una canción, la persona inmediatamente aflora todas esas emociones y todos esos recuerdos que uno tiene de su infancia y de su juventud. Entonces nosotros hemos utilizado muchísimo la música a través de la musicoterapia, a través de los encuentros musicales, incluso del bingo musical, donde no solamente se ubican en la parte musical, sino también en la ubicación de la canción dentro de un tablero, de saber cuántas llevamos, de saber a qué región pertenecen, un soporte también geográfico del lugar de donde han vivido, donde nacieron, las costumbres de ese lugar, lo que comían, los personajes de ese entorno y demás. Lo hicimos también mucho a través de las talleres de manualidades. En la virtualidad lo trabajamos en la pandemia y realmente para los cuidadores incluso a través de técnicas sencillas, pero sobre todo instrucciones claras y precisas, seguidas paso a paso y acompañadas desde la virtualidad, dio como resultado unos productos hechos con muy buena calidad y de muy buen valor, pues inclusive comercial. Y también hacemos todo lo que son, por ejemplo, encuentros también con los grupos de apoyo, también todo lo que representa también la socialización de experiencias personales, de testimonios a través de los encuentros virtuales. Entonces, todo ese fortalecimiento a través de la virtualidad ha permitido realmente llegar a muchas personas y crear más interacción social y sobre todo involucrar a las personas con Alzheimer en actividades donde ellos son la parte central también de esas actividades. Bueno, muchísimas gracias. Actividades con sentido, ¿no? No llenarlos con la agenda, sino interesante como ese apellido, actividades con sentido. Bueno, María Lucía, de pronto puedas explayarte más en los tabús que compartiste a tu inicio, pero bueno, aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué diferencias hay entre demencia senil y Alzheimer? Lamento mucho el inconveniente, por favor confírmenme si ya me están escuchando mejor, ya cambié la red. Sí. ¿Sí? ¿Ya se escucha mejor? Bueno, Sí. Voy a tratar de pues repetir un poco lo que dije, que está muy relacionado con la pregunta que me estaba haciendo Marcela. Y yo lo que estaba haciendo era como un encuadre un poquito de entender que ya Regina y Claudia de alguna manera también abordaron el tema, que tener Alzheimer, que es un tipo general de demencia, es otra manera de estar en el mundo. Entonces las demencias son unos síndromes, es un síndrome que agrupa diferentes enfermedades que se caracterizan porque las personas van teniendo fallas mentales en las diferentes funciones que tenemos cerebrales. Entonces, a mí me gusta, hay diferentes formas de agruparlo, pero yo siempre lo manejo así con mis pacientes, con sus familias y cuando hacemos este tipo de eventos de información y de sensibilización desde AFACOL. Y nosotros tenemos básicamente 5 funciones que agrupan otras subfunciones. La primera es la memoria, y para que la memoria funcione bien se necesita la atención y la orientación, y hay memoria de corto y
de largo plazo, por decirlo de una forma sencilla. Otra función que tenemos es el lenguaje, y recuerden que hay lenguaje escrito, hay verbal, hay no verbal, hay oral, etcétera. Otra función que tenemos son las funciones ejecutivas, que son lo que nos permite tomar una decisión, organizarla, planearla, ejecutarla y terminarla con o sin éxito, porque todos tenemos momentos de no éxito en lo que planeamos, y para eso se necesita el juicio, el raciocinio, la abstracción, la lógica, el sentido. Entonces ahí vamos 3 funciones. Las otras funciones que tenemos son las motoras, y hay funciones motoras evidentes como la capacidad de caminar, de coordinar, las funciones motrices finas, y hay unas funciones internas que a veces no las vemos tan evidentes, pero como por ejemplo la capacidad de deglutir. Eso es una función motora del esófago que permite que lo que entra a nuestra boca llegue al estómago y salga del cuerpo. Y existen las funciones de comportamiento, por agruparlo de una forma sencilla y básica. Entonces, cuando alguna de estas funciones se ve alterada, la persona empieza a minar o a disminuir su capacidad de ser independiente y su capacidad de ser funcional para lo que el mundo espera de una persona con ciertas condiciones. Entonces yo estaba diciendo antes, cuando no me escuchaban bien, que la demencia es una epidemia que desde el 2017 la OMS pues alertó todo eso. Ya Regina dio cifras y no voy a repetir por cuestión del tiempo, pero pues es una situación alarmante por el envejecimiento poblacional. Antes la gente vivía poquito y no se lograba ver esta condición de salud que se presenta a edades avanzadas. Y entonces, dependiendo el tipo de función mental que se altere, se le va a dar el apellido a la demencia, ¿vale? Cuando la primera función que se altera es la memoria, se llama demencia tipo Alzheimer. Pero cuando la primera función que se altera, por ejemplo, son las funciones motoras, entonces vienen un tipo de demencias diferentes, como la de cuerpos de Lewy, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, la demencia es un grupo grande de condiciones que se alteran las capacidades mentales. El Alzheimer es un tipo de demencia, y el deterioro cognitivo es una condición previa antes de que se dé un diagnóstico de una demencia, donde puede haber alteración de cualquiera de las funciones mentales que les dije, ¿sí? Y es una etapa predemencial, por decirlo de alguna manera, pero no es normal con el envejecimiento. Y acá esta diferenciación ya la hicieron tanto Regina como Claudia, y tú también lo dijiste, Marcela. No es normal que con la edad perdamos funciones mentales y empecemos a necesitar el apoyo de otros, ¿no? Y el otro término que me preguntabas es todo lo asociado con demencia senil. Y como siempre les digo yo a los familiares y a los pacientes, es la demencia senil, desde el enfoque en general, no existe. No existe. Y soy súper enfática en eso, porque entonces si la demencia senil existiera, lo que podríamos pensar nosotros es que es normal que todas las personas cuando envejezcamos llegamos a ser dementes. Y creo que, aunque lo estaban diciendo mis compañeras de panel en este momento, hay que desmitificar lo negativo de tener demencia, porque es igual que tener cáncer. Lo ponía, Regina nos contaba que en México hay estadísticas donde hay más demencia que cáncer, o por lo menos eso fue lo que entendí. Acá en Colombia eso no lo tenemos claro, digamos que está muy subdiagnosticada la enfermedad, pero es como tener cáncer, diabetes, enfermedad renal. Lo que pasa es que está muy estigmatizado y está muy dramatizado. A uno le dicen es que tiene demencia y se acabó el mundo, la familia entra en caos. A mí los pacientes me piden por favor que hagamos conspiración del silencio, que no le digamos a la persona, y eso se vuelve, es un rollo, porque pues lo importante acá y el mensaje claro es: tener demencia no es que uno pase a ser un loco, como lo explicaba Claudia, ni que pase a ser un incompetente desde el primer día. Es una enfermedad, y ese era el otro mensaje que les daba, que es progresiva, que es larga, y hay 2 formas de vivir esta situación. Como una situación dramática, donde se saca lo peor de uno como cuidador o como familiar que está acompañando, y además fragmenta a las familias, o donde se saca lo mejor de cada persona que asume el reto de aprender a comunicarse y a convivir y apoyar a una persona que tiene otra manera de estar en el mundo, y se saca lo mejor tanto de uno como persona
y también del núcleo familiar, y permite que se reestructuren familias, que se sanen situaciones, ¿sí? Entonces hay dos formas de ver, pero entonces, en conclusión, demencia senil no existe, deterioro cognitivo es una etapa previa donde hay unas fallas leves que sí interrumpen la funcionalidad de una persona, pero no la alteran del todo, y hace que la persona pueda tener una vida independiente con apoyo leve y no afecta su día a día. Y existe la demencia como síndrome grande, que implica otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, como, voy a poner una, la vascular, las demencias mixtas, que es Alzheimer y vascular, como la demencia por cuerpos de Lewy, como la demencia frontotemporal, y el apellido a la demencia tipo Alzheimer, es el apellido, se lo da la función cognitiva que se altera. Bueno, es interesante describir la demencia como una manera de estar en el mundo, ¿no? Y esa manera de estar en el mundo tiene que ser digna, tiene que ser participativa. Me parece bonita esa descripción, es otra manera de estar en el mundo, ¿no? Y esa manera tiene que ser muy inclusiva, y la sociedad, la familia, los cuidadores y el gobierno depende que esa manera de estar en el mundo sea digna. Bueno. Yo puedo hacer una interpretación súper cortica, Marcela, sí. a eso que estás diciendo. No solo depende del gobierno, del sistema de salud, de todo, depende de mí, depende de ti, Marcela, depende de Regina, de Claudia y de cada uno de los que nos están escuchando, ¿sí? Porque, claro, los gobiernos tienen una responsabilidad grandísima desde el punto de vista de advocacy, de lo que hacemos en ALFACOL, lo que hace Regina en México, es fundamental eso. Pero si no cambiamos cada uno de nosotros, pues no podemos pretender hacerlo de una forma más masiva. Y lo digo por la experiencia personal que he tenido de tener que tener personas en mi familia, y que estoy día tras día como en ese reto de qué está pasando con mis seres queridos más amados y los más importantes, donde hay cambios todos los días, y uno dice, ok, entonces es una invitación y una acotación cortica que quería hacer porque me parece fundamental. De todos, bueno, sí, reforzar ese mensaje que es una responsabilidad de todos, que las personas con demencias y con Alzheimer lleven una vida digna. Bueno, Claudia, ¿por qué se recomienda vincular a las personas con Alzheimer en las primeras etapas como actores en actividades donde se sientan reconocidos y tenidas en cuenta? O sea, ¿por qué es tan importante esa primera etapa inicial de la enfermedad? No se te escucha. Estás muteada. Sigues muteada. Pero me mutearon. Bueno, trayendo a colación precisamente lo que dice María Lucía sobre cómo empezar nosotros desde el mismo entorno familiar y social a entender y a ver una forma de ver el mundo diferente, que es el mundo de la persona con Alzheimer, cómo vivir el mundo de manera distinta, y es el mundo de ellos. Y eso empieza desde tener en cuenta nosotros la importancia de que en esas etapas iniciales de la enfermedad y en las etapas incluso moderadas y avanzadas, pero sobre todo las primeras, no convertir a la persona en la enfermedad, y de alguna manera valorar todas esas condiciones y todas esas facultades que la persona tiene, todas esas habilidades, todos esos conocimientos, todas esas destrezas, porque en la medida en que yo esté trabajando sobre ello, va a fortalecer no solamente su parte cognitiva, sino su parte emocional y su validación en este mundo. Y yo creo que cuando hablamos y de la importancia de las actividades, cuando sean las actividades significativas y que tengan una razón de ser, yo creo que una parte fundamental es que haya una participación activa, o sea, que los tengamos a ellos en cuenta. Segundo, que el contenido de la actividad esté relacionada con lo que ellos conservan. Nosotros normalmente pues estamos tan preocupados por la pérdida de su memoria inmediata, por saber que sepan qué día es, qué hora es, qué año es, aunque eso es importante porque tenemos que orientarlos en realidad y darle pues estructura a su mundo para hacerlo un poco más funcional. Pues debemos también aprovecharnos en el buen sentido de la palabra el hecho de que esos recuerdos del pasado se conservan por tanto tiempo. Por eso es ideal que llevar a cabo estas actividades, a través de ellas podamos estimular a las personas con demencias, porque son acontecimientos que han vivido a lo
largo pues, de toda su existencia, su historia de vida. Entonces, partir de la historia de vida de una persona es fundamental. Entonces, cuando vamos a realmente interactuar con ellos, tenemos que mirar con quién estoy yo, a quién fue la persona que estoy cuidando, qué profesión tuvo, cuáles fueron sus gustos, sus preferencias, sus hobbies. Y en ese orden de idea, tratar que esas actividades que les propongamos en actividades que desarrollen esas necesidades psicológicas, pero también esas básicas de identidad, de validación y de pertenencia. Gracias, Claudia. Bueno, no hemos hablado un poquito pues, de los cuidadores, que es un rol fundamental. Regina, ¿por qué el cuidado sigue siendo un asunto privado y femenino? Ese es justamente uno de los grandes temas y asignaciones pendientes, ¿no? Porque, pues, por un lado, ya dijimos de que no nos gusta hablar de ello. Por otro lado, pues asumimos este papel de cuidado en casa y lo dejamos en este ámbito privado sin sacarlo a la discusión, sin ubicarlo en la agenda pública. Y tiene que ver también con los estereotipos y los roles asignados a hombres y mujeres, un poquito más en América Latina que en otros lados. Pero aquí el 92% del cuidado es femenino. Y es femenino porque supuestamente las mujeres tenemos una mayor capacidad, cuando esto no necesariamente es cierto, ¿no? Los hombres tienen la misma capacidad, porque además es un proceso que forzosamente tiene que profesionalizarse y tiene que remunerarse y tiene que reconocerse. Entonces es la única forma, porque no vamos a tener recursos públicos suficientes que nos alcancen, en este caso, en el caso aquí concreto de México, de poder cuidar a 4 millones de personas. Y ustedes saben de que no estamos hablando de un par de semanas, estamos hablando de muchos años. 5, 10, 12, 15, hasta 20. Incluso tenemos experiencias de personas hasta 25 años, porque no se mueren a priori del Alzheimer. Pues pueden morir en algún momento de algunas afectaciones y comorbilidades que tengan, pero no necesariamente del Alzheimer. Entonces, este lapso tan grande que nos da este cuidado, tenemos que reforzar y tenemos que también apoyar a estas cuidadoras, primero en empoderarlas, porque también tenemos cada vez más personas mayores cuidando a personas mayores. Esa es también la realidad con el cambio demográfico, porque pues hay mujeres de 60, 65 años que están cuidando a sus mamás, por ejemplo, de 85 años o de 90 años, ¿no? Entonces, esta necesidad de poder sacarlo de lo estrechamente privado para poder escalarlo a la discusión y a la agenda pública, porque esto, y allí las compañías de Colombia me parece que tienen un paso más adelante con un sistema nacional de cuidados, a lo mejor nos lo pueden platicar, porque aquí todavía estamos en esta construcción y no sé en otros países de donde nos escuchen cómo han podido avanzar. Pero es una asignatura pendiente, muy pendiente, porque sí necesitamos de que estos cuidadores tengan la capacidad de poder autocuidarse, porque si no, ¿qué sucede? Se colapsan, incluso pueden llegar a morir antes del propio paciente. Y no es en un solo caso, son en muchos casos. La Asociación de Alzheimer de California nos reporta un 60%, fíjense, me parece muy alta esta cifra, un 60% de cuidadoras que fallecen antes del propio paciente. Entonces sí tenemos que hacer bastante para poder sacarlo y colocarlo en la agenda pública, para que haya aparte del diálogo, para que haya leyes, para que haya apoyos, para que haya remuneración, para que haya reconocimiento y profesionalización. Bueno, no habíamos previsto la pregunta que sugieres, pero yo creo que Claudia podría un poco hablarnos del sistema de cuidados brevemente, cómo funciona o cómo no funciona en Colombia. Mejor dicho. Pues a ver, tengo conocimiento de que han empezado a funcionar las manzanas de cuidado.
Si bien ha sido pues una iniciativa de la alcaldía, está muy estructurada básicamente al cuidado de niños más que todo. En la parte de profesionalización del cuidado como tal, se hace, pero a nivel más que todo de tipo académico. A nivel gubernamental, si bien se han creado algunas mesas de trabajo en relación al tema del cuidado, pues no es que esté tan bien consolidado y estructurado la parte de capacitación propiamente de los cuidadores. Si bien se da, pero yo creo que es a nivel un poco más, a nivel de asociaciones, o de entidades gubernamentales no sino educativas y asociaciones que tienen que ver con el tema del Alzheimer. Pero sí hay una política que está sobre la mesa y que se está de alguna manera pues dialogando en torno a eso, y por lo menos hay iniciativas que ya se han ido gestando, como lo que le menciono de las manzanas del cuidado. Pero me parece importantísimo lo que Regina menciona sobre la importancia de capacitar al cuidador, de que cuente con redes de apoyo suficientes, sobre todo para que se cuide, para que no, como bien lo dice Regina, no tengamos un segundo enfermo en casa y muchas veces una segunda víctima de la enfermedad. Y como lo menciona Regina, es bien también sabido aquí, y lo hemos visto en la Fundación a través de estos 20 años, que en muchas instancias muere incluso primero la persona que cuida que la misma persona con Alzheimer. Por eso es que nos parece tan importante la parte de formar a los cuidadores, no solamente en informarles sobre qué es la enfermedad, sino también sobre la importancia de que se cuiden, sobre la importancia de tener espacios para liberar esa carga emocional, para aprender a gestionar sus emociones, para elaborar ese duelo de una manera mucho más sana, para que no repercuta, como lo hemos visto, pues en las personas que sufren de sobrecarga del cuidado y lo que conocemos como burnout, de esos desgastes a nivel físico, emocional y mental de los cuidadores. Yo creo que un cuidador bien formado, un cuidador que se autocuide, pues va a repercutir no solo en su salud personal, sino también en un mejor cuidado. María Lucía, yo sé que, bueno, las demencias, una parte tiene que ver con la genética, pero también se puede prevenir. ¿Hay algo que se puede hacer para prevenirlo? Sí, como lo decía cuando no me entraba bien la señal, y quiero aclararlo porque me parece fundamental esa pregunta tuya. Hay dos tipos de demencia. Una es la esporádica, que es la más frecuente, para que todos podamos respirar tranquilos si tenemos en la familia algún familiar con Alzheimer o con demencia. ¿Sí? La mayoría de las demencias son esporádicas, por lo mismo que hablábamos ahorita del envejecimiento poblacional, y es una enfermedad pues, de las personas viejas. Aunque bien personas jóvenes también pueden desarrollar esta condición por diferentes causas, como por ejemplo un trauma, ¿sí? La enfermedad genética es mínima, depende de donde lea uno, pues la estadística puede variar, pero no sube a un 1 o 2%, y se presenta en etapas muy tempranas, ¿sí? Antes de los 50 años, y en grupos poblacionales y familiares muy específicos. En Colombia tenemos un lugar donde hay demencia genética. Respondiendo a tu pregunta, por lo mismo, y por eso de todo esta como introducción, hay cosas o hay actividades o hay estilos de vida que podemos favorecer para evitar que no para evitar, pero sí para proteger y para hacer lo que está a nuestro alcance para tener un envejecimiento cerebral saludable. ¿Y en qué consiste el envejecimiento saludable desde el punto de vista cerebral? Hay unas cosas que dependen de nosotros mismos o de mí como María Lucía Zamudio, y hay otras que, obvio, dependiendo del país y de las políticas de salud pública que existen, pues voy a tener mayor facilidad o menor facilidad. Pero desde lo que depende de mí como María Lucía Zamudio es tener una vida, un estilo de vida saludable que implica una buena alimentación, una alimentación con alimentos ricos en grasas saludables, ayudan a la alimentación cerebral, hacer actividad física regular y actividad física que disfruta, que me genera mi placer y bienestar, cultivar relaciones sociales, familiares y vínculos realmente fuertes, sanos, que me permitan tener un apoyo en algún momento de la vida y que me nutran como ser humano. Ir a controles médicos y periódicamente a chequeos que me garanticen que mi azúcar esté bien, porque digamos que está demostrado y es claro que la diabetes puede predisponer a demencia vascular o
o a demencia mixta, tener la tensión controlada para evitar la demencia vascular por eventos cerebrovasculares o isquemias cerebrales, tener el colesterol, los lípidos, todo ese tema controlado, evitar el alcohol, porque el alcoholismo genera también un tipo de demencia específica asociada al alcohol. Y ya desde el punto de vista de salud pública, pues que también depende de la capacidad de atención y de chequeos y de prevención de las enfermedades y de control de las enfermedades crónicas o las enfermedades no transmisibles, pues dependen del sistema de salud, pero también está demostrado que la educación es protectora, ¿sí? Las personas que tienen niveles de escolaridad alto, que tienen una buena educación, pues tienen de alguna manera protección para el deterioro cognitivo. Y volvemos a lo mismo, personas que mantengan su vida activa, todo el tema de prevención o de los pensionados también está muy relacionado con un seguir después de la pensión y no que se le acabe uno la vida y que se siente la gente a no hacer nada y a deprimirse, porque pues todo eso no es que y quiero que quede muy claro el mensaje, ¿no? No es que pensionarse genere demencia, ni muchísimo menos, pero sí mantener la vida activa, mantener actividades, seguir viviendo, tener un proyecto de vida después de la pensión hace la diferencia. Entonces, todas estas actividades de salud cognitiva, de mantenerse activo, de tener un interés, de retar el cerebro, como digo yo, cuando cuestan las cosas, ahorita con todo este tema de pandemia, que todo se dejó de pagar en el banco y tocó empezar a activar la red cerebral y las neuronas y los patrones cerebrales de manejar internet, pagos por internet. Uno ve, y yo lo veo con mis pacientes, que los que logran adaptarse y se superan de, ay no, qué miedo, es que me van a robar, no sé qué, están utilizando otras redes cerebrales y otras conexiones y están haciendo nuevas sinapsis que ayuda a proteger. Por el contrario, las personas que sí empiezan a tener dificultades para manejar eso, no quiere decir necesariamente que tengan demencia ni muchísimo menos. Hay gente que es negada para, no sé, para las actividades manuales. Yo coser no es mi habilidad, ¿sí? No es mi mayor habilidad. No quiere decir eso nada diferente a que no es mi habilidad, pero en general esa fue una cosa que evidenció mucho en las familias, deterioro cognitivo, esas dificultades de adaptarse a los cambios. Entonces esta es una invitación a todo eso, a elegir qué voy a hacer yo para vivir una vejez, porque acá todos estamos envejeciendo, hay unas personas que ya son mayores, etcétera, etcétera, que ayude y contribuya a que tenga una mejor salud cognitiva. Bueno, es elegir cómo queremos estar en el mundo, ¿no? Siguiendo ese lenguaje. Bueno, ya estamos concluyendo. Hay una pregunta de uno de los asistentes y es ¿qué mensaje, para quien la quiera contestar, qué mensaje se le puede dar a los familiares que se avergüenzan de tener un familiar con Alzheimer? Dale, Regina. Dale, Regina. Justamente lo que estábamos hablando esta tarde hoy, de que pues no escondan a las personas, que empiecen a hablar, de que se incluyan. Justamente la semana pasada hicimos nuestra tercera edición del festival online, Conéctate al Alzheimer, bajo el lema Desde nuestras voces, inclusión de las personas mayores con demencia en la sociedad. Y esa es justamente esta cuestión de que empecemos a ver lo normal y a no sentir vergüenza de poder incorporar a las personas en las actividades de todos los días, de poder ir con ellos al restaurante, ¿por qué no? Puede haber algún problema, pero no importa en la medida de que lo tomamos normal. Porque una de las cuestiones que ahora mencionó María Lucía, que son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para reducir el riesgo de padecer algún tipo de demencia, es justamente la socialización, ¿no? La socialización y estos desafíos diarios al cerebro para romper las rutinas, para hacer algo nuevo. Y esto algo nuevo puede ser, pues, aprender otro idioma, aprender un instrumento musical, pero también son cosas de romper las rutinas, por ejemplo, de ir de un lado a otro, de buscar nuevos lugares, de meterse al internet, y allí sigue la invitación a que se conecten, porque pues
justamente otra de las recomendaciones es mantenerse socialmente activo. Y de mantenerse socialmente activo no se refiere a redes sociales, sino justamente a la socialización, ¿no? A que las personas mayores no se aíslen, porque este aislamiento y este retiro también puede llevar a una depresión, y esta depresión también nos puede llevar a una demencia. Entonces, que sigan manteniendo los contactos con los vecinos, con los amigos, con la familia, esta parte tan rica de repente de tener un nuevo lenguaje en común con los nietos, ¿no? Y hoy lo tuvimos ahí con el mute y el micrófono y la conexión, ¿no? Todo eso lo que aprendimos a lo largo de estos largos meses nos han traído también nuevas formas de poder vincularnos y decirle a quien nos pregunta del público que no tenga miedo, que puede ser normal y en la medida que lo hablamos claramente lo podemos enfrentar mucho mejor. Gracias. Yo creo que lo que dice Regina es clave en la medida en que nosotros, como lo comentaba María Lucía, empecemos a hablar de diferente a la persona que tiene con la enfermedad de Alzheimer y no encasillar en la locura o una persona que se ha comportado inadecuadamente, a una persona que la tengo que esconder. Eso aumenta realmente más el estrés de familia porque lleva a que se viva en medio de la soledad y en medio del abandono de esta situación tan dura. Yo creo que también cuando se aprenden a manejar también esas conductas difíciles que muchas veces radican en un cuidador empoderado, capacitado, donde probablemente cuando tengo una mejor actitud y mejor conocimiento, esas conductas van a cambiar y probablemente van a permitir que yo pueda salir libremente con la persona y si socializo y comento la situación, pues no lo va a vivir en soledad y las personas van a ver las cosas de manera diferente. Yo creo que eso inclusive es muy cultural porque uno ve en otras partes del mundo donde se habla abiertamente en la enfermedad de Alzheimer como se habla de otras enfermedades. Uno ve en España se ventila abiertamente, inclusive en Estados Unidos sacaron hasta una tarjetica que cuando van a un restaurante, algo que hacía mención Regina, saca una tarjetita y como se conoce más del Alzheimer, dice, mi mamá se puede comportar inadecuadamente, pero ella tiene Alzheimer, por favor, compréndalo. Entonces, que le va a preguntar 20 veces que no me trajo la gaseosa o que me trajo la que no era y se la va a devolver, bueno, no sé. Entonces, yo creo que es importante que hablemos y no vivamos en soledad y en medio de nosotros un estigma mismo que estamos creando nosotros como familia al no hablar abiertamente del tema. Fíjense, ahorita lo que dices, Claudia, justamente estábamos la semana pasada en las experiencias, Marcela, que tuvimos de otros países, cuando las compañías de Suecia nos compartían un video también donde una persona de 71 años dice, yo tengo Alzheimer, ¿no? Y yo no he visto aquí con los muchos pacientes que hemos estado atendiendo que alguien realmente diga, yo tengo Alzheimer, ¿no? Eso de alzar la voz desde la propia conciencia también es muy importante para que podamos enfrentar y empezar este diálogo tan urgente. Regina, y eso es importante, perdón, 3 minutos. María Lucía, María Lucía. Dale, María Lucía. Gracias. No, yo en la misma línea de lo que estaba hablando Claudia, como de no vivir en soledad, yo lo que le diría a esa persona que preguntó es, lo primero que le recomiendo es que ayude y acompañe a sus familiares a aceptar la situación, ¿sí? Y aceptarla, como lo estaban diciendo Regina y Claudia, de una manera diferente, porque en la medida en que uno acepte lo que está pasando, puede hacer todo lo que estaban sugiriendo y compartiendo Regina y Claudia, pero mientras no haya aceptación es muy difícil. Entonces, esa persona necesita sentarse a hablar con esa familia y acompañarla a hacer un duelo. Yo digo que el Alzheimer, todo en la vida es duelo, ¿no? A mí se me pierde la esfero que me regaló, no sé, mi novio, mi pareja, pues, y que es el esfero más especial. Hay que hacerle duelo a ese esfero que se pierde y no pasa nada, la vida sigue, ¿sí? Con la enfermedad de Alzheimer uno está haciendo duelos todo el tiempo porque son pérdidas de la funcionalidad día tras día, ¿sí? Pero si uno vive ese duelo con un drama cada vez, pues la vida se le hace a cuadritos. Entonces, mi recomendación para esa persona es que acompañe a esa familia a aceptar lo que está pasando y eso tardará, pues, lo que tenga que tardar, pero que esté ahí acompañándolos a aceptar la situación. Bueno, terminemos ya con una última pregunta para todos y empezamos con María Lucía. ¿Cuáles son los retos de las políticas públicas en salud? Lo dice la OMS desde el 2017 con claridad y es generar planes de salud, planes demenciales para cada país. Pero esos planes no pueden ser unos planes en que el mundo
de los profesionales médicos esté hablando de una cosa, el de enfermería de otra, los terapeutas de otra, el gobierno otra, las familias no se tengan en cuenta y a los pacientes menos. Creo que el reto está en poner el tema sobre la mesa, en hacer planificación compartida y anticipada del cuidado, que no nos dio el tema para hablar el tiempo no nos dio para hablar de este tema que me apasiona, pero creo que hay que planificar, y planificar no significa querer controlar lo que está pasando, porque si algo no se logra es el control, pero creo que esa es la solución y ese es el reto que tenemos todos los países, y el trabajo en red. Lo que hace Regina en México nos puede aportar a nosotros muchos desde AFACOL acá en Colombia. Lo que hace AFACOL en Colombia le puede aportar mucho a lo que hacen en cualquier clínica. Para los que son de Colombia entenderán, Fundación Santa Fe, Clínica del Country, Tunal, Hospital Simón Bolívar, por dar algunos sitios. Lo que se hace en Bogotá le sirve a lo que se hace en Medellín, en Barranquilla, etcétera, etcétera. Y creo que el trabajo en red es fundamental. Gracias, María Lucía. Claudia. Y lo que hace HealthPage, obviamente, ¿no? Es que de hecho, AFACOL y el Centro Mexicano de Alzheimer son nuestros nuevos miembros, ¿no? Recién inaugurados. Bueno, Claudia, ¿cuál es el reto para ti? Yo creo que fundamental lo que dice María Lucía, esto tiene que ser integral, esto no puede ir cada uno por un lado, y en eso, para poder implementar políticas públicas objetivas y serias, debe partir primero de la voz de las personas con Alzheimer, que nunca se tienen en cuenta, y de las familias y de los cuidadores, que son los que ejercen de alguna manera el principal cuidado. Lo que hablaba Regina, existe un documento de Alzheimer Disease International donde todos los que hablan son personas con Alzheimer y donde expresan las necesidades, las dudas, las inquietudes, lo que quisieran, lo que no quisieran. Y normalmente yo creo que culturalmente tenemos que trabajar en eso. Existen políticas públicas cada vez a nivel de otros países, pero culturalmente nosotros tenemos que mirar cómo la aplicamos a nuestra cultura, hasta en idiosincrasia, nuestras creencias y hasta lo demás, a lo que viven las familias y los cuidadores y las personas con Alzheimer en nuestro país. Gracias. Regina. Retos. Los retos. Pues fíjense, aquí en México sí hay un plan nacional de Alzheimer desde hace 8 años. Esto no quiere decir que hemos avanzado en lo que deberíamos avanzar. Entonces, puede ser un reto tener el plan, pero yo creo que el reto mayor es de que este plan tenga ejecución, que tenga presupuesto, que se pueda llevar a cabo, que la población, yo sí siempre diría, de que les caiga el 20, ¿no? Que realmente empiecen a ver. Y me da mucha tristeza porque tenemos soluciones a la mano. Podemos decir, se puede hacer A, B, C, D, E, y a un costo bastante accesible, si nos tomaran en cuenta en este sentido. Entonces yo creo que el reto es eso, colocarnos, poder ser interlocutor, poder impulsar este diálogo necesario en la sociedad sobre el envejecimiento, sobre las demencias, sobre esto, lo que implica. En mi país natal, pues la población, ahorita tenemos las mismas cantidades de demencia de aquí como en Alemania, con la diferencia obviamente de 50 millones más de aquí que allá, ¿no? O sea, la prevalencia allá todavía sigue siendo el doble con relación a la población. Pero ¿qué pasó? Pasó que la población ya está envejecida desde hace tiempo atrás, entonces la sociedad sí se pudo... Buenas tardes a todas y todos. Sí se pudo preparar y pudo hacer estos pasos, como por ejemplo un seguro de cuidados. Allá hay una clasificación en niveles, las necesidades de cada persona del grado de cuidado, la remuneración de estos cuidadores. En fin, hay mucho que hacer, hay que preparar y hay que hablar. Bueno, hablamos, espero no en el próximo septiembre del 2023, esperamos que sigamos trabajando juntas en red. De verdad que les agradezco que hayan aceptado esta invitación, fue deliciosa, de verdad que me quedo con esa descripción, ¿no? Que las personas, la demencia es una manera de estar en el mundo y que depende de todos de
dependen de todos de que esta persona sea incluida, sea escuchada. Y bueno, yo les comparto que esta semana mi abuela cumple 94 años con Alzheimer y vamos todos de paseo a celebrarle sus cumpleaños en el Caribe colombiano. Entonces, quería compartir con eso porque es una manera también de que ella disfrute sus primeros 94 años con Alzheimer, ¿no? Entonces, el rol de todos es importante, ¿no? Entonces, bueno, quería compartirles esta anécdota familiar porque, pues, sí, me voy de paseo con mi abuela que tiene Alzheimer y, bueno, cumple 94 años. Gracias Bueno, por compartirlo y eso es fundamental. Qué buen cierre. Gracias por compartir, Marcela, porque es celebrar la vida de alguien con Alzheimer que muchas veces dirían, ay, pero no, pero ya, que no viva más, que se muera porque esto está insufrible. Entonces, qué bonito tu compartir. Muchas gracias, Marcela. Hay que celebrar sus primeros 94 años. Bueno, gracias, Claudia. Gracias, Regina. Gracias, María Lucía, por este diálogo tan diciente y tan constructivo, ¿no? Y bueno, vamos a seguir trabajando para que estas personas con Alzheimer tengan su viaje en el mundo de una manera incluyente, participativa, digna. Bueno. Vale, cuenta con nosotros, que así sea. Muchas gracias por el tiempo compartido. Un abrazo a todos y a Claudia y a Regina. Gracias.